Por esta razón, Alemania ya está acabada. Ya desde 2021, en Reino Unido y Europa, se comenzaba a sentir presiones por los leves pero constantes aumentos en los costos energéticos, que eran impulsados por diferentes factores, entre ellos, los incrementos en los precios del gas natural. Estas presiones se harían casi insignificantes tras estallar la guerra iniciada por Putin en febrero del año 2022. En un intento de doblegar a los países de la Unión Europea, Rusia inició una campaña de reducciones de suministro de gas al continente hasta finalmente cerrar el grifo por completo. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, esta situación les ha costado a los gobiernos europeos más de 800.000 millones de dólares en subsidios energéticos para mantener a flote sus industrias y a sus ciudadanos durante los peores momentos de la crisis. Pero hubo un país que gastó mucho más dinero que el resto de los afectados por la crisis energética, hasta más del doble que la nación que tuvo la segunda mayor pérdida, que fue Reino Unido, con un gasto de 103.3 mil millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de Alemania, el país que hasta ese momento era uno de los más dependientes del gas ruso. El 55% de las importaciones de gas provenían de la estatal rusa Gazprom, combustible barato con el que alimentaba a su insaciable y enorme sector industrial, que hacía que Alemania fuera la mayor economía del continente. Pero eso ha sido su condena. Vamos con los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El gobierno alemán se vio forzado a utilizar 268 mil millones de euros, 286 mil millones de dólares, o el 7.5% de su PIB, para esquemas de apoyo como subsidios, tanto a proveedores como a consumidores de energía. Sin embargo, a pesar de los apoyos gubernamentales, los sectores productivos del país han estado decayendo ante los elevados costos energéticos, que para enero mantenían un incremento del 40% en comparación con los tiempos preguerra. Grandes compañías están recurriendo a medidas desesperadas para seguir a flote. Y por si fuera poco, Alemania tiene otros grandes desafíos en el corto y largo plazo, que amenazan con prolongar una casi segura recesión económica. Aunque Alemania tuvo más gastos por la crisis energética, toda Europa sufrió. Desde que inició la invasión rusa en Ucrania, las cosas se complicaron por la crisis energética, no solo para Alemania y el resto de Europa, también para el resto del mundo, que ha visto cómo los precios de la energía y de diversas materias primas se disparan y escasean. En los momentos más turbulentos de la crisis energética en Europa, los proveedores de energía se vieron asfixiados y muchos colapsaron por no poder sostener sus operaciones. Decenas de millones de consumidores tuvieron que enfrentarse a facturas de energía extremadamente elevadas, mientras que los sectores industriales se vieron especialmente afectados hasta el punto de no poder continuar operando. Esto forzó a los gobiernos europeos a desembolsar miles de millones de euros para implementar distintos esquemas de apoyo que ayudaran a muchas personas y negocios a sostenerse. Según estimaciones recientes de Bruegel, un grupo con expertos en políticas económicas, entre todos los países de la Unión Europea, además de Noruega y el Reino Unido, se gastaron alrededor de 792 mil millones de euros para paliar la crisis energética. Y solo en apoyos, aquí no se cuentan las inversiones para crear nuevas fuentes de energía, ni los costos añadidos de importar GNL de países como Estados Unidos y Qatar, se construyeron y se siguen construyendo terminales para recibir GNL. Alemania tuvo el mayor gasto en apoyos económicos para financiar los costos energéticos de su sector industrial y de sus ciudadanos, con aproximadamente 268 mil millones de euros, en cifras del FEM, lo que es un golpe económico increíblemente fuerte para cualquier nación. En el caso de Alemania, significó el 7.5% de su PIB, y fue más del doble del gasto del Reino Unido para el mismo fin. Aunque hay países más pequeños que gastaron mucho más en comparación con su PIB, como Eslovaquia, que necesitó utilizar cerca del 9.3% de su PIB para proteger a sus ciudadanos e industrias. Las maneras de brindar el apoyo variaron según el país y las necesidades. Por ejemplo, Reino Unido optó por enfocarse en brindar ayuda básica a casi todos los hogares. También auxiliaron a minoristas de electricidad, un pequeño sector que proliferó bastante bien en la década de los 2000. En Alemania, la mayoría de los esfuerzos se llevaron al sector industrial, incluso para proveedores de energía que se enfrentaban a la quiebra, como Uniper, compañía que dependía del gas natural ruso para su operatividad. Por su parte, Suecia gastó alrededor de 23 mil millones de euros en líneas de créditos y rescates para salvaguardar a sus compañías.
Hablando de créditos y rescates, estos fueron los países que desembolsaron más. Alemania, 68.000 millones de euros, Reino Unido, 46.000 millones y Suecia, 23.000 millones. Sabemos desde una perspectiva general que Alemania era dependiente del gas ruso, pero ¿qué tanto? El 55% de las importaciones de gas de Alemania provenían de Rusia. Durante las últimas décadas, Alemania fue aumentando su dependencia del gas ruso para mantener el sistema energético mientras reducía el uso del carbón como su principal recurso y se enfocaba en aumentar la creación de fuentes de energías renovables. Solo desde el 2012 al 2022, Alemania aumentó la proporción de gas que le compraba a Gazprom, pasando del 40 al 55%. Con el petróleo sucedió algo parecido, pasando de cubrir el 38% de sus necesidades petroleras con Rusia al 42%. La industria alemana afronta dificultades, paga 40% más que antes de la guerra. Según un estudio de finales de enero hecho por la aseguradora de crédito Allianz Trade, la maquinaria industrial alemana, antes alimentada por el gas barato ruso, pagará facturas energéticas un 40% más caras en el 2023 que durante el 2021 e inicios del 2022, antes de la guerra. El gran impacto de los precios de la energía aún está por venir para las empresas europeas, dijo la aseguradora Reuters. En el caso alemán, las pérdidas de ganancias corporativas podrían ascender a los 25.000 millones de euros, según Allianz Trade. Esta situación ya lleva tiempo afectando a las grandes compañías que consumen energía de forma masiva. Industria química alemana en alerta por la crisis energética. Fabricar productos químicos a gran escala es un negocio que requiere de mucha energía, y la industria química alemana la obtenía de Rusia, un suministro abundante y barato. A inicios de marzo del año 2023, Covestro y Evonik, dos compañías químicas alemanas de gran importancia, anunciaron que esperan caídas en las ganancias mientras luchan para adaptarse a los elevados costos de la energía en el continente y, sobre todo, en el país. Entre las razones de sus proyecciones está la cada vez más notoria desaceleración en la demanda a nivel local y global, provocada por los altos precios. Aseguraron que las ventas de muchos de sus productos han caído drásticamente, lo que dificulta mantener empleados a las más de 50.000 personas que tienen en conjunto. Christian Coleman, director ejecutivo de Evonik, dijo al Financial Times: "Los efectos de la guerra, la alta inflación y la fuerte fluctuación de los precios de la energía exigieron mucho de nosotros, y aún lo hacen". Evonik fabrica productos químicos empleados en la manufactura de alimentos para animales, neumáticos e incluso vacunas. Covestro, que es especialista en la fabricación de espumas aislantes y otros productos, dijo lo siguiente en su comunicado sobre la caída de sus ganancias. El fuerte aumento de los precios de la energía y las materias primas durante el año, especialmente en Europa, ejerció presión sobre la empresa. Otro factor que afecta a los ingresos de estas compañías es el cierre parcial del mercado chino por el rebrote de la crisis sanitaria. Allí tienen un gran mercado de rápido crecimiento. La industria química no la ha tenido fácil y el caso de BASF es una muestra clara. El grupo químico más grande del mundo, BASF, está en problemas. BASF es uno de los pesos pesados en la industria alemana, una compañía con 157 años de historia, que sobrevivió a 2 guerras mundiales y logró volverse la más grande del mundo en la industria química. Tiene plantas de producción en Bélgica, Francia, Italia, España, Reino Unido, India, Japón, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Australia. Produce una diversidad de productos químicos como resinas, solventes, pegamentos, aminas, gases industriales, productos químicos de grado electrónicos, petroquímicos básicos y químicos inorgánicos. También produce plásticos sencillos y de alto rendimiento, productos aislantes de tecnología de última generación, soluciones funcionales, productos agrícolas muy diversos, desarrolla biotecnología con otras compañías y hasta produce petróleo y gas con subsidiarias. BASF es una corporación de grandes dimensiones. Sin embargo, su gran tamaño y alcance no le ha servido de mucho para evadir los problemas ocasionados por el aumento de costos energéticos. A finales de febrero pasado, se vio forzada a dar varios anuncios. Entre ellos, resaltó que despedirá a 2.600 empleados. BASF se prepara para una eventual recesión en el país. En su comunicado dijo: "El año estuvo dominado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y, en particular, por el aumento de los precios de las materias primas y la energía". También aseguraron que tuvieron que pagar alrededor de 3.200 millones de euros adicionales por el aumento de los costos energéticos durante el año 2022, pero la situación internacional y local ha sido muy difícil. BASF registró 627 millones de pérdida neta durante el 2022, por las mismas razones que prácticamente todas las compañías en el país:
caída de la demanda y aumento de precios de las materias primas. Aunque, por verse obligados a aumentar el precio de sus productos para cubrirse, las ventas totales aumentaron 11%, alcanzando los 87.3 mil millones de euros. El alto nivel de incertidumbre que surgió en el transcurso del 2022, debido a la guerra en Ucrania, los altos costos de las materias primas y la energía en Europa, el aumento de los precios en las tasas de interés, la inflación y el desarrollo de la crisis de salud continuará en 2023. Todos estos factores tendrán un impacto negativo en la demanda global, expuso parte del comunicado. La compañía tiene planes de cerrar varias plantas de productos químicos y plásticos en Alemania para trasladarlas a otras regiones más favorables para el negocio. Martin Bruder-Müller, director ejecutivo de la compañía, ve muchas dificultades para operar no solo en Alemania, también en el continente. La competitividad en Europa sufre cada vez más por la sobreregulación, los procesos de permisos lentos y burocráticos, y en particular, los altos costos de la mayoría de los factores de producción. Bruder-Müller cree que el crecimiento del mercado europeo podría estar paralizándose en comparación con otras regiones del mundo. Como se esperaría, la industria química es solo una de las que intenta mantenerse a flote. La del aluminio apenas puede sobrevivir. Speira se prepara para cerrar operaciones de fundición. El título de esta noticia aclara bastante la situación con el sector de aluminio en el continente, y es que las compañías que operan en este sector de consumo masivo de energía se han visto superadas por el incremento del costo energético en la región, además de enfrentar mayores dificultades para la adquisición de materias primas esenciales. Speira GmbH venía sufriendo desde los inicios de la interrupción del gas ruso. En septiembre pasado, cuando los precios del gas y la energía se dispararon alcanzando su pico, la compañía se vio forzada a reducir la producción en un 50% mientras la industria metalúrgica se hundía en todo el continente. Speira intentó aguantar las presiones, pero finalmente anunció el cierre de su planta Rheinwerk, en Alemania. En este 2023, la misma suerte con la que han corrido numerosas compañías metalúrgicas. La capacidad metalúrgica europea se ha reducido significativamente desde que inició la crisis energética. La del aluminio, uno de los metales que más consume energía mientras se produce, cayó cerca del 50%. Speira ahora se dedicará exclusivamente a reciclar y procesar aluminio en productos de valor agregado. El cierre de la fundición dejará a unas 300 personas sin empleo. La productividad de Alemania está comprometida y no hay una solución a corto ni mediano plazo. Un futuro sombrío para la economía alemana. Recientemente se filtró un documento de la Comisión Europea en el que se diagnostica la situación de la Unión Europea por la crisis energética. De Alemania, destacan que las industrias que requieren de un uso intensivo de energía, como la química y automotriz, se verán muy afectadas por los costos de la energía. Esto coincide con anuncios de compañías líderes en sus mercados, como Volkswagen, BASF y BMW, las cuales han anunciado que invertirán en el extranjero y reubicarán muchas de sus plantas y fábricas fuera de Alemania. En el documento critican al gobierno alemán por haber mantenido sus ambiciones poco realistas de disminuir su dependencia del gas y petróleo. Mientras intentaban aumentar sus capacidades para el desarrollo de energías renovables, querían lograr que éstas produjeran el 80% del consumo del país en el año 2030, lo que no estaba mal. El problema fue que para hacerlo quisieron aprovechar al máximo los beneficios del gas barato ruso, volviéndose mucho más dependientes y colocándose en una posición de vulnerabilidad casi extrema. Ahora, y debido a precios energéticos tan elevados, la Comisión espera que una parte importante del sector productivo, 1 de cada 4 compañías, esté considerando o en proceso de trasladar producción, acciones o puestos de trabajo hacia el extranjero, lo que reducirá la producción del país, aumentará el desempleo, habrá más escasez y se profundizarán los problemas económicos. De hecho, la desesperación del gobierno llegó a ser tanta por la falta de recursos para generar energía, que permitió que numerosas centrales eléctricas de carbón salieran del retiro. Sí, las políticas para convertir a Alemania en un país verde pueden flexibilizarse. El carbón ya volvió a ser la fuente de energía más utilizada en Alemania. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Statis, el carbón sigue siendo el recurso que más genera energía eléctrica en el país. La electricidad generada por centrales eléctricas de carbón representó cerca de 1/3 del consumo nacional. Pero no solo eso, el empleo del carbón para este fin aumentó 8.4% interanual. En su informe, la Oficina Federal de Estadística escribió: la electricidad de las centrales eléctricas de carbón no solo registró el mayor aumento entre las energías convencionales, relevantes para la generación de electricidad en 2022, sino que también ayudó a compensar las fuertes caídas en la generación de electricidad a partir del gas natural y energía nuclear. Gracias a los esfuerzos del gobierno alemán encontrando otras fuentes de gas natural,
la proporción de electricidad generada por gas solo cayó 11.3%. Sin embargo, era un déficit muy importante y dañino, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de permitir que varias centrales eléctricas de carbón volviesen a ponerse operativas. Es importante mencionar que, a pesar de esta contradicción necesaria, Alemania sigue comprometida en su objetivo de producción de energías renovables para el 2030 y se están esforzando para cumplirlo. La segunda fuente de energía más importante del país es la energía eólica. En el 2022 produjo el 24.1% del consumo de Alemania, gracias a un aumento interanual del 9.4% de su participación. La energía fotovoltaica experimentó un aumento del 19.5% y produjo el 10.6% de la electricidad del país. Lo curioso de la situación alemana es cómo la guerra en Ucrania la afecta en diversas maneras. La guerra le está costando varios cientos de miles de millones de euros a Alemania. Si solo contamos todo el gasto del gobierno alemán en ayudas para financiar los elevados costos energéticos que afectan a sus ciudadanos y su industria, más de 268.000 millones de euros, entendemos fácilmente que la guerra iniciada por Putin está desangrando la economía más grande de Europa. Sin embargo, hay más gastos por contar y nuevos que sumar. Por ejemplo, Alemania deberá recibir una parte importante de los más de 17 millones de ucranianos que huyeron de Ucrania desde el inicio de la guerra. Las ayudas de equipamientos y armamentos militares como los tanques Leopard 2 a Ucrania también son un gasto considerable, dados los problemas económicos que atraviesa Alemania. Además, hay que sumar el gasto en defensa que se aprobó en el Parlamento alemán por 100.000 millones de euros, con el cual Alemania sale del pacifismo y busca rearmarse militarmente. De hecho, los políticos quieren que el país gaste el 2% de su PIB para cumplir con las exigencias de la OTAN. La crisis militar de Alemania. Los políticos alemanes despertaron con la invasión rusa a Ucrania y se encontraron con una realidad aterradora. En una situación de guerra serían incapaces de defender su territorio. Esto porque después de la Guerra Fría y el desastre que causó la Segunda Guerra Mundial en Europa, gran parte de los países de la región creyó erróneamente que la era de grandes guerras globales o locales había terminado para siempre. ¿Para qué tanto gasto militar?, se preguntaron muchos y decidieron dejarlo al mínimo. Pero las cosas cambiaron y se desató una guerra armamentista global. Por su parte, Alemania está en una de las peores posiciones. Al parecer, el ejército alemán tendría municiones para resistir solo 2 días de guerra, algo muy lejos de lo exigido por la OTAN, un mínimo de municiones para combatir al menos 30 días seguidos. Para lograr compensar la falta de municiones se requiere una inversión de alrededor de entre 20 y 30.000 millones de euros. También se rumorea que la preparación de los militares activos deja mucho que desear. A esto hay que sumarle los problemas en los pocos vehículos de combate con los que cuenta el ejército, muchas averías, falta de repuestos y demás deficiencias que condenarían al fracaso a cualquier regimiento alemán. Hay muchas historias entre los círculos militares que hablan de helicópteros y tanques disfuncionales, soldados sin ropas adecuadas para climas fríos y hasta rifles con fallas cuando se someten a distintas temperaturas. Y si bien se han aprobado los fondos para modernizar el ejército, demasiada burocracia no ha permitido un avance significativo, lo que mantiene a los alemanes indefensos. Son tantos los problemas que ni siquiera las armas enviadas a Ucrania han sido reemplazadas. Otro enorme desafío para el ejército alemán es la falta de hombres con edad adecuada para el combate, es decir, jóvenes. Para ver la gravedad del asunto, solo hay que saber que la Bundeswehr cuenta con aproximadamente 183.000 efectivos, mientras la población del país es de 84 millones de personas. Y esta escasez de jóvenes en Alemania no solo afecta a su precario ejército, también a la economía, convirtiéndose en un problema serio que amenaza la estabilidad nacional. Alemania se queda sin gente joven. Alemania tiene un gran desafío en su demografía: escasean los jóvenes. Según la Oficina Federal de Estadística, la cantidad de jóvenes con edades entre los 15 y los 24 años cayó tocando mínimos históricos que se remontan a 1950, cuando empezaron los registros. Los jóvenes entre este rango de edades apenas representan el 10% de la población alemana, que ya supera los 84 millones de personas. 40 años atrás representaban el 16.7%. Esto muestra un gran y peligroso declive de la población joven de Alemania y significa más problemas. Según la Oficina Federal de Estadística, solo el 72.2% de la población alemana está en situación de trabajar, porcentaje que continuará disminuyendo y afectará aún más a la producción del país. No hay suficientes trabajadores en Alemania. En Alemania faltan trabajadores y el país necesita llenar las vacantes con urgencia. Y es que la Oficina Federal de Estadística calculó que hay cerca de 1.93 millones de vacantes laborales, 66% más que en el año 2021. Según el grupo de expertos radicado en Múnich, IFO,
Al 49.7% de las compañías alemanas les resulta imposible asegurar suficientes trabajadores preparados, marcando así un aumento de casi 20% con respecto a 2019, cuando este problema afectaba al 30% de las compañías. Lo más preocupante es que los analistas no ven mejorías en este fenómeno, sino todo lo contrario. El experto de la Universidad Humboldt de Berlín, Herbert Brücker, cree que si no hay cambios en las tasas de participación y las fechas de jubilación, o si la capacidad del gobierno para atraer profesionales inmigrantes no mejora, Alemania podría ver reducida su fuerza laboral hasta en 16 millones para el 2060. Nunca hemos tenido una situación así desde principios de la década de 1970. Suponiendo que, en cambio, queramos mantener estable el empleo y mantener baja la tasa de dependencia, la única respuesta es más inmigración. Si bien hay escasez de personas en todo el país, no es un fenómeno equilibrado. Hay regiones de Alemania donde hay declives poblacionales mucho más profundos que en otras. Grandes partes de las ciudades y pueblos donde una vez estuvo la Alemania Oriental, controlada por la Unión Soviética, es más evidente la falta de personas. Muchos emigraron hacia otras regiones como el distrito de Koplenburg, que ha crecido alrededor de un 50%. Ha sido parte de la típica migración del campo a las ciudades para encontrar trabajos con mejores remuneraciones y más oportunidades. Otros simplemente se han ido de Alemania. Si esta situación no mejora, el país enfrentará dificultades serias para final de la década, según el coordinador del proyecto Demografie de Deutschland, Friedrich Sixtux. La sociedad sigue envejeciendo y el cambio demográfico en Alemania no progresa de manera homogénea. Hay grandes variaciones regionales. El experto también advierte, a partir del año 2030, se jubilarán el doble de las personas que ingresarán al mercado laboral. Esto significa que el grupo de personas mayores a 65 años será bastante mayor, lo que implica un impacto negativamente profundo en el mercado laboral. También afectará en los sistemas sociales. Sixtux explica que la opción más viable que tienen para cubrir este déficit es con inmigrantes. Dependemos de la mano de obra extranjera para contrarrestar la creciente falta de trabajadores calificados aquí. Por eso, sobre todo, la inmigración presenta oportunidades. El público y los municipios deben estar en condiciones de resolver problemas como la digitalización, y los políticos deben crear las condiciones que permitan encontrar tales soluciones a nivel local. Y de hecho, Alemania ya está aumentando sus esfuerzos para atraer mano de obra extranjera. Está buscando modernizar sus leyes de inmigración para facilitar la entrada al país. Esto a pesar de que ya el 23% de la población alemana está formada por inmigrantes e hijos de estos, muy por encima del 10.6% que promedian los países de la Unión Europea. Tiene sentido esta urgencia mientras la tasa de natalidad alemana también sigue cayendo hasta 1.3 hijos por mujer en el año 2022. Antes de la guerra, Alemania parecía consolidarse como la mayor economía de Europa, pero su gran motor, el gas barato proveniente de Rusia, ha sido su condena. El país tiene que afrontar muchos retos, comenzando por encontrar un equilibrio energético que devuelva la rentabilidad a su sector productivo sin impulsar la inflación. Además, no puede descuidar la potencial amenaza de su declive demográfico. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan la razón por la que Alemania ya está acabada. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.